a traer un mensaje a los padres, y el mensaje no solamente a los padres, es para todos, yo creo, como cristianos. Vamos a abrir nuestras Biblias así en pie. El Junior Church pueda ir atrás a su clase, y nosotros adultos vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 7. Vamos a leer un versículo así en pie, y después entramos a lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Y ojalá que sea una gran bendición a los padres y a todos. Y esta mañana quiero predicar un mensaje con el título: Necesitamos hombres como Noé. Vamos a ver el ejemplo de Noé y ver cómo nosotros como padres, y podemos decir como cristianos, podemos ser como Noé. Yo creo que aquí en versículo 7 de Hebreos capítulo 11 nos da algunos detalles en cómo nosotros podemos ser buenos padres, buenos hombres, buenos cristianos. Y nosotros vamos a ver solamente de este versículo 7, y a ver y entender que nosotros necesitamos, este mundo, esta iglesia, necesita hombres como Noé. Ahí en versículo 7 dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Señor, te damos gracias por este momento, este tiempo que nosotros vamos a abrir tu palabra, estudiar este versículo. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú nos hable a nosotros esta mañana. Señor, a los padres que están aquí presentes, y no solamente los padres, Señor, pero a cada uno, que podemos tomar este ejemplo que tú permitiste en la Biblia para nosotros ver y sacar estos ejemplos, que podemos aplicarlo a nuestra vida y ser hombre como este hombre, este ejemplo, Noé. Señor, que nosotros podemos estar pendiente, atento a tu palabra. Sabemos que el poder viene de tu palabra, no de la mía. Señor, que tú me guíes mis palabras para que la iglesia pueda entender lo que tú quieres para ellos. Señor, que podemos salir diferente, con más conocimiento de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse? Necesitamos hombres como Noé. Y como dije, nosotros vamos a sacar en estos minutos, este tiempo de la predicación, a ver a este hombre, Noé, y a ver el ejemplo que Dios nos da a nosotros como hombres, como padres, que podemos aplicarla en nuestra vida como hombres y también en nuestra familia. Hermanos, cuando nosotros miramos a las iglesias hoy en día, nosotros miramos a nuestra iglesia y nosotros estamos preguntando: ¿dónde están los hombres? En muchas iglesias dicen, hasta en cada iglesia, nosotros no somos la única iglesia que la mayoría son damas. En muchas iglesias bautistas y podemos decir de otras iglesias, mayormente los que vienen son las damas. Pero ¿dónde están los hombres hoy en día en 2018? Dicen que 61% de las iglesias son mujeres. 39% son hombres. Quizás, hermanos, en el cielo van a venir o va a estar más damas en el cielo que hombres. No sabemos. Vamos a ver cuando llegamos. Pero si hay más damas en la iglesia, pues quizás en el cielo vamos a ver más damas. No sabemos. Este mundo necesita hombres espirituales dirigiendo sus familias para seguir y servirle a Dios. Necesitamos hombres
llevando sus familias a la iglesia. No hombres viendo y mirando a su esposa y sus niños yendo a la iglesia sin los padres. Los padres tienen que llevarle a la iglesia. Dios le ha dado a los padres esa posición para, como líder de su hogar, no solamente líder en su trabajo, pero líder espiritual para llevar a su familia donde Dios quiere. Este mundo necesita hombres orando por sus familias. Ojalá que cada caballero, hombre que está presente esta mañana, son hombres que dirigen su familia en oración, son hombres que aman al Señor, son hombres que quieren llevar su familia espiritualmente más cerca al Señor. Este mundo necesita hombres enseñando en su hogar, en su casa, cómo vivir para Cristo. Necesitamos hombres que no solamente por sus palabras está diciendo, tenemos que hacer esto para el Señor, pero con sus acciones están dirigiendo su familia para servirle a Dios. Hay muchos padres que lo dicen con sus palabras, vamos a servir a Dios, vamos a ir a la iglesia, pero con sus acciones están diciendo algo diferente. Interesante que en la Biblia nosotros encontramos algunas ocasiones donde Dios está buscando hombres. Y Dios dice, estoy mirando a Israel o al mundo y estoy buscando hombres justos antes que yo destruya la tierra. Vemos en el libro de Ezequiel, Dios estaba buscando hombres. Dice, si yo encuentro hombres que me aman a mí, yo no voy a destruir esta tierra. Y dice en Ezequiel capítulo 22, versículo 30, escuche lo que dice este versículo. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y termina el versículo diciendo, y no lo hallé. Dios en buscando hombres, no solamente es una problema ahora, hoy en día, fue un problema antes. Buscaban hombres y no había hombres que amaban a Dios. Vemos otro pasaje en Jeremías. También Dios buscando hombres, y dice en capítulo 5, versículo 1 de Jeremías, recoger las calles de Jerusalén, buscando en las calles de Jerusalén. Y mirar ahora, informaos, buscar en sus plazas a ver, halláis hombres. Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Dios también en la Biblia estaba buscando hombres. Dios hoy en día, en 2018, hermanos, está mirando y buscando hombres para servirle a Él. Hombres que le lleve el evangelio, hombres que tienen un corazón para las almas perdidas, hombres que quieren servirle a Dios con su familia en la iglesia local. Hermanos, Dios está mirando a nuestra iglesia, Iglesia Bautista Nueva Vida. Y Dios está buscando jóvenes. Dios está buscando hombres que le digan a Dios, Dios, yo quiero servirte a ti. ¿Cuántos hombres esta mañana, con un deseo en su corazón, pueden decir a Dios, Dios, yo quiero servirte a ti? ¿Qué Dios puede decir de los hombres de nuestra iglesia? Hermanos, si Dios está mirando y está mirando a nuestra iglesia, ¿qué puede decir mirando a Iglesia Bautista Nueva Vida? ¿Qué Él puede decir de los hombres que se encuentran en esta iglesia? Quizá Él puede decir, son hombres débiles. Quizá Él puede decir, hay hombres que no quieren compromiso.
No quieren comprometerse al Señor. No quieren ser fiel al Señor. Quizás Dios mirando a los hombres puede decir, dependen en ellos mismos y no están confiando en mí. Quizás se puede decir, hay hombres egoístas y no quieren mi ayuda. Quizás se puede decir, hay hombres vagos. Hay hombres que le gustan el mundo más que Dios. Hay hombres que no le importa sobre su vida espiritual. Ojalá que Dios no mire a nuestra iglesia y pueda decir eso de los hombres, de los padres que se encuentran en esta iglesia. Ojalá que Dios está diciendo que hay hombres en la iglesia Nueva Vida que aman a Dios, que me aman a mí. Dios puede ver tu corazón. Dios puede ver si realmente cada uno de ustedes aman a Dios. Que no solamente lo están diciendo con su boca, pero con sus acciones está diciendo, Dios, yo te amo. Ojalá que Dios estando mirando a nuestra iglesia y puede decir que hay buenos hombres que tienen un deseo para sus familias, a llevarlo a la iglesia, orar por ellos. Hombres, vamos a levantarnos y ser hombres de Dios, hombres que agradan a Dios. Y esta mañana quiero hablar sobre un papá, un hombre, Noé, y ver el ejemplo de él y ver que este mundo necesita hombres como Noé. Hermanos, obviamente haciendo un papá no es fácil. Hay cosas que tenemos que hacer como hombres, trabajar. Y Noé estaba trabajando y trabajó por 120 años, no solamente construyendo esta arca, pero también compartiendo el evangelio. Dios le dijo en el principio cuando dijo que tiene que construir el arca que en 120 años va a venir el juicio. Y quizás el arca tomó un tiempo de casi 70, 75 años y los restos preparando para que los animales entren y que la lluvia venga a ese punto 120 años. Vemos que cuando nosotros estudiamos Génesis y la vida de Noé, que su familia completa estaba trabajando para cumplir la voluntad de Dios. No solamente fue Noé, su esposa, sus hijos estaban trabajando para construir esta arca, para prepararse, no solamente para salvar su familia, pero para el castigo que Dios tenía para este mundo. Vemos en el final que Noé fue el último hombre en esta tierra trabajando para el Señor. Solamente Noé y su familia. Dice en Génesis capítulo 6, versículo 8, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hermanos, quizás nosotros podemos poner nuestro nombre ahí en ese versículo. Pero pastor halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero ángel halló gracia ante de los ojos de Jehová. Pero Evelio halló gracia ante de los ojos de Jehová. Ojalá que tú y yo podemos poner nuestro nombre ahí en este versículo y que nosotros estamos encontrando la gracia del Señor ante de los ojos de Él. Nosotros esta mañana vamos a ver 5 razones en cual Noé obedeció a Dios y construyó esta arca. 5 razones que Noé dijo, yo voy a obedecer. Y son 5 razones que nosotros como padres, como hombres, podemos examinar nuestra vida a ver si nosotros tenemos estos mismos 5 razones para nuestra familia, para que nosotros también podamos obedecer a Dios. Número 1, vemos que Noé le obedeció a Dios porque tenía una relación con Dios. Noé, cuando Dios le dijo a él a construir esta arca,
Ya Noé en su corazón quería obedecerle a él porque ya Noé tenía una relación especial con el Señor. Y fue fácil para él a obedecerle a él porque ya conocía al Señor. Noé caminó con Dios todos los días. Y hermanos, cuando tú y yo estamos caminando con Dios todos los días, escuche bien, cuando Dios empiece a decirlo, yo quiero que tú hagas esto para mí, yo quiero que tú me obedezca, uno de esos obedeces. Pues vamos a estar dispuestos para decir, Dios, yo voy a obedecer. ¿Por qué? Porque ya yo tengo una relación con el Señor y yo tengo un deseo para obedecerle a Él. No importa lo que Dios me pide de mí, yo voy a estar dispuesto porque yo amo a Dios. La razón que hombres no están viendo bendiciones de Dios en sus familias es porque los hombres no están caminando con Dios. Los hombres hoy en día, los padres no tienen una relación con el Señor y no le conocen a Él y están perdiendo las bendiciones que Dios tiene para sus familias. ¿Cuántos hombres esta mañana son hombres que están caminando con Dios todos los días como estaba haciendo Noé? Ojalá que tú puedas decir, yo tengo una relación especial con el Señor. Yo conozco a Dios. Yo paso tiempo con el Señor todos los días. Caminando con Dios todos los días es leyendo la palabra de Dios. Es orando. Es viviendo una vida que agrada a Dios. Eso es caminando con Dios. Noé no sabía de Dios. Él conocía a Dios y tenía una relación con Dios. Hay muchos hombres que saben de Dios, saben que Dios existe, pero no tienen una relación personal, íntima y apasionado con el Señor. Mira versículo 7 en nuestro texto, Hebreos capítulo 11, versículo 7. Y vamos a empezar a ver este versículo y a cogerlo en partes y ver estos 5 razones por qué Noé podía obedecerle a Dios. En versículo 7, las primeras 4 palabras, vemos que dice, por la fe, Noé. Noé podía construir el arca por fe, porque tenía fe en Dios. Noé creó que todo que Dios le estaba diciendo sobre el juicio que venía, él lo creó y quería obedecer. Noé, antes de estar esta grande prueba, Dios presentándole lo que iba a pasar en el futuro, después de 120 años, antes de esta prueba que Dios le dio a él tenía una relación con Dios. Y por eso dice, por la fe. Por la fe que Noé tenía, antes de Dios presentarle lo que iba a pasar, tenía fe en Dios. Y por esa fe que tenía, él podía obedecerle a Dios. Hermanos, hombres, tú y yo podemos tener victoria en nuestra vida, en nuestras tribulaciones, porque antes de esa tribulación ya estamos caminando con Dios. Y va a ser fácil que durante esa tribulación, si tenemos una relación con Dios, vamos a entender el propósito y vamos a querer obedecerle a Dios por la fe. Porque tú y yo ya tenemos fe en Dios. Por la fe, tú y yo podemos vivir una vida sabiendo que Dios está con nosotros. Por la fe, tú y yo podemos depender en Dios para proveer para nuestras necesidades. Por la fe, tú y yo tenemos esperanza que Dios viene otra vez.
y los que recibieron a Cristo como su único Salvador, tiene vida eterna. Hermano, si tú estás aquí esta mañana y no tienes a Cristo como su único Salvador, yo te invito esta mañana a reconocer sus pecados, a decir, yo reconozco que yo soy un pecador. A ver el amor de Jesús, que Dios mandó su único Hijo a esta tierra a morir en la cruz para ti y para mí. Y a recibirlo como nuestro único Salvador. Y a ese momento nosotros tenemos vida eterna. En Hebreos capítulo 11, nosotros vemos que no solamente Noé dice por la fe, no solamente por la fe de Noé, él podía hacer grandes cosas para el Señor, pero hay otros versículos en la Biblia, en capítulo 11, que yo quiero que tú veas que no solamente fue Noé, pero fueron otros que Dios usó grandemente para hacer grandes cosas por la fe. Siguen conmigo en capítulo 11, empezando en versículo 4, donde dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Versículo 5, por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Versículo 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Versículo 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Versículo 22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. Versículo 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. Versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 27, por la fe, está hablando de Moisés, dijo a Egipto, no temiendo la ira del rey. Versículo 28, por la fe celebró la Pascua, hablando de Israel, y la aspersión de la sangre, para que el que destruirá a los primogénitos no los tocase a ellos. Versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó. Y versículo 31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Vemos unos cuantas veces en capítulo 11 donde empieza diciendo por la fe. Ojalá que Dios pueda decir eso de nosotros. Por la fe, y puede poner tu nombre, por la fe este cristiano está sirviéndome a mí aunque hay persecución. Por la fe esta persona está haciendo lo siguiente. Por la fe esta persona confía en mí en todo tiempo. Por la fe esta persona testifica de mí a todos. ¿Cuántos hombres en la manera que está viviendo para el Señor ahora mismo, otros por su testimonio pueden decir, por la fe esta persona
está haciendo lo siguiente. Ahora vamos a seguir viendo de estas 5 razones que Noé obedeció a Dios construyendo el arca. Número 1, Noé tenía una relación con Dios. Número 2, Noé escuchó la palabra de Dios. Vamos otra vez a versículo 7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido o avisado por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Dios le dijo a Noé que iba a pasar, le dijo que iba a pasar en los próximos años, y le dijo a Noé qué él tenía que hacer para prepararse. Son instrucciones que Dios le dio a Noé para prepararse para este evento que iba a pasar. Y Noé, gracias Señor, obedeció y siguió estas instrucciones del Señor. Hermanos, tenemos que entender que Dios nos habla a nosotros por medio de la palabra de Dios. Si nosotros leemos la Biblia, Dios nos está hablando a nosotros. Y cuando Dios nos habla, tú y yo tenemos que obedecerle a Dios. Tú y yo tenemos que hacer una decisión para obedecerlo o no obedecerlo. Nosotros como humanos batallamos con escuchando. Nosotros como hombres tenemos algo que a veces no escuchamos. Cuando otros hablan y le preguntan a nosotros, ¿qué yo te dije? Para ver si nosotros estamos escuchando, ¿qué es la respuesta? Se me olvidó. ¿O qué tú dijiste? No sé si te pasa a ti o quizás solamente a mí. Cuando su esposa te está hablando a ti, hombres, y te dice o te da instrucciones, ella te dice, ¿qué yo dije? Repite lo que yo dije. Muchos de nosotros nos quedamos, ¿cómo fue? Y no recordamos. Muchas veces nosotros tenemos lucha, batallamos en escuchando. Cuando Dios habla a nosotros, tenemos dificultades en obedecer a Dios porque no estamos escuchando. Cuando Dios nos habla por medio de la palabra de Dios, nosotros tampoco estamos escuchando. Hombres, es importante que nosotros, cuando Dios habla, que tú y yo estamos obedeciendo a Dios. Lucas capítulo 8, versículo 8 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Yo creo que todos tienen oídos para oír, pero muchas veces nosotros lo tapamos. Dejamos el Q-tip, ¿sabe qué es un Q-tip? Lo dejamos ahí dentro en la mañana después de que nosotros lo bañamos. Y no podemos escuchar. En Lucas capítulo 8, versículo 21, Jesús dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Hermanos, viniendo a la iglesia domingo por la mañana, y como algunos cristianos están aquí solamente para cumplir de venir a la iglesia, no es suficiente. Tú tienes que venir y escuchar la palabra de Dios y obedecer lo que Dios te está diciendo. Nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios para que podamos compartirla, para que podamos recibirla y para que podamos obedecerla. Noé escuchó la palabra de Dios. Cuando Dios le habló a él y le dio instrucciones, Noé escuchó las palabras de Dios. Y no solamente la escuchó, pero Noé obedeció y empezó a construir el arca que Dios le dijo hacer por fe. Imagínate Dios pidiendo a Noé a construir este arca, el arca, algo enorme, ¿verdad? Esa foto allá arriba, un lugar que, se me olvida dónde se queda el lugar, donde ellos hicieron una réplica de el arca.
Y ahora lo terminaron, tú puedes ir a ese lugar y ver qué grande es el arca con las dimensiones, las instrucciones que Dios le dio a Noé. Y ahí debajo tiene un restaurant, ahí abajo donde pueden comer. Adentro tú puedes ir y tienen, no son animales vivos, pero tienen animales ahí que parecen vivos. Y tú puedes caminar a ver todo que estaba dentro del arca. Quizás un día cuando Dios le da a nosotros $1 millón, vamos a ir como iglesia y tomar un viaje para ver este arca. Noé escuchó la palabra de Dios. Noé podía hacer todo esto porque, número 1, tenía una relación con el Señor. Número 2, porque Noé escuchó la palabra de Dios. Y número 3, Noé puso acción en lo que Dios dijo. Mira versículo 7. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Noé preparó el arca para salvar su familia. Si vamos a 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, 1 Pedro capítulo 3, versículo 20 nos dice en ese versículo, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, había 8 personas, la familia de Noé, fueron salvadas por agua. Hermanos, fue un proyecto de mucho tiempo. La Biblia no dice cuánto tiempo le cogió a Noé para construir esta arca. Sabemos que desde cuando Dios le dijo a él las instrucciones, le dio 120 años para que iba a venir este diluvio, la lluvia. Quizás le cogió, dice algunos personas que estaban leyendo, quizás 75 años cogió para construir este arca. Fue un proyecto bien detallado, con instrucciones bien específicas. Si leen en el libro de Génesis, pueden ver el tamaño, pueden ver las instrucciones específicas que Dios le dio a Noé. Fue un proyecto donde su familia fue invocado a ayudar. Hay muchos padres hoy en día que están tan ocupados en tener éxito en su trabajo que se olvidan de tener éxito en su familia, que es más importante. Muchos padres saben que ellos tienen que hacer en su hogar, ellos saben que tienen que dirigir su familia, ellos saben que tienen que ser la cabeza de su familia, pero no lo hacen. Muchos padres saben cómo cómo tratar a sus hijos, pero no lo hacen. Muchos hombres y padres o hombres saben cómo tratar a sus esposas, cómo tienen que tratarle, pero no lo hacen. Y es tiempo que como Noé ponemos acción en lo que Dios dice. Sabemos que para Noé obedecer a Dios tenía que, número 1, tener una relación con Dios. Número 2, tenía que escuchar la palabra de Dios. Número 3, tenía que poner acción en lo que Dios dijo a nosotros. Número 4, Noé estaba dispuesto a enfrentar la oposición para representar a Dios. Mira Hebreos capítulo 11, versículo 7. En otra parte dice, y por esa fe condenó al mundo. Noé predicaba y muchos se reían del mensaje que predicaba.
Noé predicaba 3 palabras, hermanos, y quiero que escuche bien. Noé estaba predicando estas 3 palabras, que son 3 palabras que tú y yo, hoy en día, en 2018, tenemos que seguir predicando. Estas 3 palabras son arrepentirse o morir. Y Noé estaba predicando en ese día que ellos tenían que arrepentirse o si no, iban a morir. Hermanos, el mensaje que nosotros tenemos que predicar hoy en día es arrepentirse o morir. A venir al Señor, reconocer que somos pecadores, arrepentirnos de nuestra maldad, de nuestros pecados. Y si no tenemos arrepentimiento, nosotros vamos a morir. Vamos a estar separados del Señor para siempre en un lugar que se llama el infierno. Es una palabra, la predicación que nosotros en esta iglesia siempre vamos a predicar. Es un mensaje que muchas iglesias no están predicando hoy en día porque no quieren ofender a las personas. No quieren decir a la persona arrepentirse o morir. Porque las personas van a correr de la iglesia y no van a querer escuchar esas palabras. Y en vez de nosotros predicar ese mensaje, nosotros predicamos un mensaje débil. Todo está bien. Dios ama a todos, no va a castigar a nadie. Pero tenemos que predicar este mensaje que Noé predicó, arrepentirse o morir. Como dije, hay muchas iglesias que no lo están haciendo, no están predicando. Y necesitamos hombres, necesitamos mujeres, necesitamos jóvenes como Noé predicando este gran mensaje. Usted sabe, como el día de Noé, cuando él predicaba, muchos se reían de ese mensaje. Y hoy en día, cuando vamos en la calle y predicamos un mensaje así, hay otros que se ríen de nosotros. Muchos no quieren a visitar hoy en día, no quieren a testificar del Señor porque no quieren que otros se ríen de ellos. No quieren persecución. Es posible que Dios va a venir esta mañana. Es posible que Dios puede venir hoy. Y tú y yo tenemos que predicar ese mensaje, arrepentirse o morir. La familia de Noé predicó este mensaje por fe, aunque muchos se rieron. Pero en el final, ellos vieron y Dios les salvó a ellos y los otros se murieron. Tenemos que seguir predicando ese mensaje. Noé podía hacer todo esto, podía obedecer a Dios porque, número 1, tenía una relación con el Señor. Podía obedecer a Dios porque, número 2, escuchaba la palabra de Dios. Número 3, Noé puso acción en lo que Dios dijo. Número 4, Noé estaba dispuesto a enfrentar la oposición y representar a Dios. Y después, número 5, Noé miró más allá en el futuro. Mira Hebreos capítulo 11, versículo 7. La última parte de este versículo dice: y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé vio la recompensa de predicar, arrepentirse o morir. Noé vio la recompensa de esa predicación, de ser fiel a Dios, de obedecerle a Él. Porque Él sabía lo que venía en el futuro. Noé estaba dispuesto a construir una arca, el arca ahora, para una mansión en el futuro. Estaba dispuesto a obedecer a Dios ahora, sabiendo que su recompensa iba a ser en el cielo. Y él miraba al futuro. Y cuando tú y yo hablamos de fe, tú y yo tenemos que usar primeramente el corazón de nosotros. Tenemos que usar nuestro corazón para creer en Dios,
para tener una relación con Él, para escuchar la palabra de Dios. No solamente usar el corazón de nosotros, pero tenemos que usar nuestra cabeza para pensar como Dios, para entender el propósito de Dios. No solamente usar el corazón, no solamente usar la cabeza, pero usar las manos que nosotros tenemos para obedecer a Dios y hacer lo que Dios nos pide de nosotros. Y vamos a ver su recompensa y a ser heredero del reino de Dios. Noé salvó su familia. Se salvó a él mismo. Él permitió el plan de Dios que se cumple. Este mundo necesita hombres como Noé. Un hombre que quiere una relación con el Señor. Un hombre que quiere escuchar la palabra de Dios. Un hombre que quiere hacer lo que Dios pide. Un hombre que está dispuesto y estar firme cuando las cosas van contra de ellos. Un hombre que tiene el futuro a frente de su mente, sabiendo que todo lo que nosotros hacemos es para Dios y para cosas del cielo. Esta mañana viendo este versículo, en capítulo 11, versículo 7, viendo la vida de Noé, viendo las razones por que él obedeció al Señor, ahora nosotros tenemos que preguntarnos nosotros mismos. Aplicar lo que Noé nos enseña a nosotros, a ver si nosotros estamos haciendo lo que Noé hacía. Primeramente, amigos, tú tienes que tener obviamente tener a Cristo en su corazón. Para hacer estas cosas que Noé hizo, primeramente tú tienes que tener a Cristo en su corazón como su único Salvador. Es imposible si no tiene a Cristo para cumplir lo que Noé está enseñándonos a nosotros en versículo 7. Los cristianos que tienen a Cristo esta mañana, te pregunto a ti estas preguntas. Lo que Noé está enseñándonos. ¿Cuántos padres esta mañana tienen una relación con el Señor? ¿Cuántos padres están escuchando la palabra de Dios? ¿Cuántos padres están obedeciendo cuando Dios te habla a ti? ¿Cuántos padres están dispuestos a servirle a Dios aunque no es popular en nuestro mundo? ¿Y cuántos padres están viviendo para las cosas del futuro en el cielo? Necesitamos hombres como Noé. Ojalá que tú puedas decir esta mañana, yo quiero ser un hombre como Noé. Y quiero hacer estas cosas que Noé nos enseña aquí en este versículo. Y que Dios nos ayude a nosotros, que cuando Él habla, nosotros podemos escuchar y obedecerle a Él. Vamos a estar en pie esta mañana y vamos en oración a pedirle no solamente como padres, como hombres esta mañana, pero a cada cristiano a preguntar esta misma pregunta. Esta pregunta que nosotros hacemos. Y con todos los ojos cerrados, no solamente los padres que están aquí esta mañana, pero cada uno que en oración hablen a Dios y le pide a Él que te ayude en estas cosas. Señor, ayúdame a tener una relación contigo. Señor, ayúdame a escuchar tu palabra. Señor, ayúdame a obedecer cuando tú me hablas a mí. Señor, ayúdame a estar dispuesto a servirte a ti. Señor, ayúdame a tener mis ojos mirando al futuro, al cielo.
Señor, ayúdame a ser un hombre como Noé. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este versículo en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Este ejemplo que tú nos das a nosotros sobre Noé. Señor, que por la fe Noé podía obedecerte a ti. Por la fe Noé tuvo una relación contigo. Por la fe Noé escuchó tu palabra. Por la fe Noé obedeció cuando tú hablaste con él. Por la fe Noé predicó, aunque no era algo que la gente quería escuchar. Por la fe Noé conocía y entendía que lo que venía en el futuro, que iba a estar contigo para siempre en el cielo, tenía vida eterna. Señor, que esta mañana no solamente los hombres, los padres, pero que cada uno cristiano tenga ese mismo deseo para obedecerte a ti. Señor, que cuando tú nos hablas a nosotros, por medio de tu palabra, nosotros podemos obedecer